Listo. En el sector capital, ahora recordemos que son recursos no naturales empleados para producir bienes y servicios, en donde también se prolongan en tres tipos, que es el físico, el humano y el financiero. En el, en el físico son elementos materiales, tanto como maquinarias, edificios, equipos y herramientas, y entre otros. En el humano es la formación, la calificación, la generación, la experiencia de los trabajadores que implementan esto. En el financiero es donde el dinero que se necesita para poder ya sea inaugurar, comenzar o para poder fundir una empresa dependiendo de su actividad. Bien, en el sector tecnología, como sabemos que es un conjunto de procedimientos que se utiliza para producir bienes y servicios. Y podemos ver que entre los tipos de tecnología se varían, ¿no? Según, dependiendo. Entonces tenemos según la producción de la tecnología, serían, al manual es cuando el ser humano pone la fuerza y maneja las herramientas. Y la producción mecanizada es cuando las máquinas ponen la fuerza y el ser humano maneja las herramientas. Y en la producción tecnificada, las maquinarias ponen la fuerza y controlan las herramientas, y ya que el ser humano programa las máquinas y supervisa su funcionamiento para la elaboración de dicho procesamiento, ¿no? En el literal B les hablaré sobre la demanda de los factores productivos. En sí lo que se demanda en realidad no son los factores productivos, sino sus servicios, ya que a pesar de ello, por la comodidad que se sugiere, es mejor para ello utilizar esta expresión, decir demanda del factor, para referirnos a la demanda de los servicios productivos de dicho factor. Eh, Esto es una elasticidad de la demanda, que es un factor productivo que depende tanto de las características de un bien, en cuanto esa dependencia queda formulada, ¿no? Eh, Son de grandes intereses, ya que se explican gran parte de las razones por las que los factores son retribuidos. Son más o menos muchas veces, y en proporción son, son en donde se hacen las comparaciones entre unos y el otros. Como también una de las leyes que podemos mencionar, la primera es donde se sustituye la, esta dicha demanda, en donde, en donde la elasticidad es mayor, cuanto más fácilmente se sustituye el producto, el proceso del producto, un factor por otro, ¿no? Los factores se producen, los factores que siempre se producen se sustituyen porque le dan la facilidad y tienen una forma determinada por ciertas razones tecnológicas. Como segunda también sería ley.
Bien, en el literal C les voy a hablar sobre el concepto del monoinsomnio, que el monoinsomnio es una estructura de mercado en la que hay varias ofertas, ¿no? Varios oferentes o vendedores, como si se conoce, pero existe un único comprador, como también entre comillas es demandante, lo que hace que el demandante posea el control sobre los precios de dichos productos. En otras palabras, el monoxonio es una situación comercial en la que solo hay un demandante o comprador para un producto de un bien o servicio determinado. Debido a esto, los productores se deben adaptar a las exigencias del demandante, ¿no? Más conocido como comprador, que tanto en los precios como en las cantidades de este modelo de mercado, ¿no? Que se considera un sistema de competencia imperfecta, más conocido, porque ya que posee un equilibrio, perdón, entre la ley y la demanda. Y tenemos una de las características del monopolios, las cuales del monoinsomnios, perdón, de las cuales voy a nombrar que este es un modelo de mercado en la cual existe un único comprador y un único demandante, más conocido como un único vendedor y un único comprador. Cuenta también con distintos tipos de vendedores para efectuar las ofertas de la compra. También es una clase de mercado que se cataloga. El literal D es sobre los sindicatos como monopolistas en las demandas de un factor, ¿no? Es decir, el sindicato es una asociación permanente de trabajadores en donde cuya finalidad es depender y negociar con los empresarios sobre estos salarios, ¿no? Y otras condiciones laborales, como que también podrían definirse sindicato como es un cartel, ¿no? De monopolio destinado a obtener máximos beneficios para sus miembros. Cuando existe el pleno empleo y los trabajadores pueden encontrar trabajo con facilidad, es decir, pueden defenderse por sí mismos, pero cuando hay la necesidad de formar parte de un sindicato, deberían aprovecharla de esta manera, ya que la palabra sindicato denota denota una forma específica en donde es la asociación de varias empresas, diría yo, y en donde cumplen una libertad política fundamental en todas las constituciones, ¿no? Democráticas. Y también tienen varias características en donde definen qué es la unión, la organización de los trabajadores, también con un derecho a unos tratos internacionales, porque en el mercado de un contrato de trabajo, el empleador y el trabajador no, muchas veces no saben ser. Y como último punto tenemos el monopolio bilateral, en donde toma su nombre de la existencia de dos monopolios, ¿no? Uno por el lado de la oferta y el otro que viene por el lado de la demanda. Eh, lo que quiere decir anteriormente es en donde que tenemos un único oferente y al mismo tiempo un único demandante, ¿no? Por lo que ya sea para un bien o un servicio. En definición, el oferente siempre quiere elevar el precio y reducir la cantidad y si utilizará su poder para poder presionar al demandante, es decir, su labia, su vocación, su manera de poderle vender, de ganarse al cliente, dado que es la única fuente en donde se puede obtener el producto o servicio. Él, él- Él sabe que el demandante, es decir, el comprador, depende de él, porque de lo contrario, el comprador, o más conocido como el demandante, siempre presiona para que le bajen el precio, para poderlo reducir y de esa forma que le puedan elevar la cantidad de a base de lo que se va a comprar. Y aunque solo se puede, es una desventaja porque para el demandante en donde es el único lugar donde se puede acudir al oferente, ¿no? De este,
del oferente dependemos nosotros. Otra de las características también del monopolio bilateral es en donde este tipo de monopolio puede, o sea, existe siempre que haya un pequeño mercado, o sea, que limite el número de personas, es decir, o de jugadores, como se puede ver en el campo del mercado, ¿no? Eh, que, que cuando hay múltiples jugadores, digamos, pero el costo de cambiar al comprador o proveedor se prohíbe por el costoso valor que tiene. Eh, También como en conceptos básicos, el monopolio bilateral es una estructura de mercado en donde solamente existe, como vuelvo y repito, el único oferente y el único demandante. Uno de los ejemplos más también que podríamos dar sobre el monopolio bilateral sería eh, que puede existir un único oferente de aviones, digamos, de aviones de guerra, y un único gobierno que él esté interesado en comprarlo. O como también puede ser que haya una única empresa que sea capaz de ofrecer un satélite, como así lo llamamos, y que haya también una única organización de investigación que esté interesada en adquirirlo, en comprarlo a este, como lo estoy mencionando, a este satélite. Esos serían uno de los ejemplos sobre el monopolio bilateral. En cuanto a mi presentación, yo deseo muchos éxitos a la institución que es el Instituto Universitario Sucre, de igual manera también a mis compañeros y, y reitero mis agradecimientos así en sí al ingeniero Osvaldo Lor por haberme permitido analizar, conocer uno más de sus libros, ya que con la guía de él eh, he tenido grandes experiencias y conocimientos estudiantil, y ya que me ha abierto las puertas, diría yo, para aportar mis beneficios